Durante la siguiente hora aproximadamente, no vamos realmente a estudiar la palabra de Dios, sino que aprenderemos cómo estudiar la palabra de Dios. Existen principios y reglas. De hecho, me gustaría darles desde el inicio 2 palabras. La primera es hermenéutica. Esta es una palabra difícil, no la escuchas normalmente en tu día a día. Pero si acudieras a un instituto teológico, un seminario o una escuela bíblica, probablemente te requerirán tomar un curso sobre hermenéutica. ¿De qué se trata? Es la metodología, las reglas, las leyes para interpretar las Escrituras. Verás, lo último que quisieras hacer es leer la Biblia y decir, bueno, ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Cómo puedo entender esto basado en mi vida, mis experiencias, mi cultura? Verán, no queremos ponernos a nosotros mismos dentro de la palabra de Dios. Queremos que la verdad de la Escritura venga a nuestra vida. Entonces hay reglas, hay principios, una metodología para ayudar al estudiante y que obtenga las conclusiones adecuadas. Existe otro término. Si vas a un seminario, oirás una palabra conocida como exégesis. No tiene nada que ver con la palabra Jesús, sino significa extraer el significado de algo, entender el mensaje original, lo que el autor intentaba comunicar cuando escribía estas palabras, aprender eso y entonces, una vez más, aplicarlo a nuestra vida. Lo que haremos es explorar algunas de estas metodologías y principios para que nos ayuden cuando leamos la palabra de Dios y la estudiemos individualmente. Ahora, la hermenéutica y la exégesis no son exclusivas de la comunidad cristiana. Existió un rabino muy famoso que vivió hace unos 2000 años atrás, durante la cautividad babilónica, que se llamaba Rabí Ishmael. Y casi en cada sinagoga encontrarás en la Sedora, que es el libro de oraciones que contiene las liturgias. Allí podrás encontrar lo siguiente. Rabbi Ishmael Omer, Shalosh Esrei Midot, Kedei Lefaresh et Torah, which means... Significa, el Rabí Ishmael dice que hay 13 maneras, 13 principios por los cuales podemos entender la Torá. Entonces el judaísmo también dice, no se trata de que leas y solo te preguntas, ¿qué pienso yo sobre esto? ¿Cómo lo interpreto? No, eso te llevaría por una travesía equivocada. Existen principios y reglas, y vamos a hablar de algunos de ellos. Probablemente lo más importante que uno deba hacer es seleccionar un pasaje. A veces, si estás enseñando, si se te asignó esa tarea, cuando vas por los distintos programas, irás estudiando los libros de la Biblia. Lo que debemos discernir es qué libro debo leer a continuación. Y eso implica oración, implica postrarte sobre tu rostro ante el Señor. Pero una vez que eliges un libro, una vez que un pasaje te es dado, quizás, ¿cómo lo manejaríamos? Y en esto me quiero enfocar hoy. Entonces, el primer principio que quiero compartirles es comprometerme con el texto. ¿Qué quiere decir? Bien, lee el pasaje. Y me dirás, ¿no es obvio? Pero esto es lo que te tengo que decir. Cuando digo léelo, quiero decir léelo, vuélvelo a leer, ora, y luego léelo nuevamente. Y aunque muchos de nosotros tenemos una versión favorita de la Biblia, el problema es, y veremos muchos ejemplos de esto, que la mayoría de las traducciones, no importa si está en inglés o español o en ruso o el Nuevo Testamento en hebreo, todas tienen serias imperfecciones. Lo ideal es poderlos estudiar en el idioma original. Y me dirás, pero yo no hablo hebreo ni tampoco griego. Pero existen herramientas, existen ayudas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre la Biblia interlineal? Lo que hace esta Biblia, para quienes no la conozcan, es que coloca la palabra en hebreo y debajo la traducción literal de la misma, para que tú puedas ver claramente la palabra original en hebreo y su equivalente en 1, 2 o a veces 3 palabras en tu idioma, y entenderlo. Cuando lo ves así, con frecuencia, cuando lo comparas con tu traducción favorita,
vas a notar que hay grandes libertades que estos traductores se han tomado al interpretar el texto. Entonces, una de las cosas que es importante hacer es revisar la interlineal. Está en Internet, tanto la versión hebrea como la griega. Puedes simplemente verla en tu computador o en tu celular. La idea es no solo mirar allí, sino en múltiples traducciones. Compartía con ustedes anoche un sitio web llamado Bible Hub, y allí ustedes colocan el versículo y aparecerán aproximadamente 25 de las traducciones más importantes en inglés. También hay algunas en español. Y si las lees, muchas son similares, pero otras no. Al hacer esto te preguntarás, ¿por qué esta versión lo dice así, pero esta otra lo dice tan diferente? Y ese es un buen punto para iniciar tu investigación. Además, tú querrás escoger una traducción que intente literalmente capturar lo que dice el texto original. Déjame compartirte una que es muy popular y yo creo que es muy peligrosa. Sé que algunos de ustedes se sentirán ofendidos, pero está bien. La Nueva Versión Internacional. Una horrible, y lo diré de nuevo, la Nueva Versión Internacional, la NBI. Una traducción muy pobre. ¿Por qué? Porque esta es su filosofía. Ella observa lo que dice el idioma original y luego ellos piensan, ¿qué quiere decir esto para el traductor? Y entonces ellos lo traducen en una manera coloquial. Ellos realmente interpretan el texto. A la gente le encanta porque dicen que es muy fácil de entender. Sí, porque ellos están haciendo este salto por ti. Están interpretándola. De modo que tú no recibes el texto original o una pequeña explicación de este texto, sino que estás recibiendo lo que otra gente cree al respecto, cómo lo entienden. Y te daré ejemplos de lo que quiero decir con esto. Pero primero y principal, debes lidiar, comprometerte con ese texto, leerlo una y otra vez y detenerte, orar y pedirle a Dios que sea tu maestro, que te revele lo que debes ver allí. Y en la medida que lees y oras, ¿sabes qué más necesitas? Necesitas un cuaderno. Al hacer esto, al profundizar en la palabra, Dios empezará a provocar que las ideas vengan a tu mente. Aprenderás cosas. Él será tu maestro. Escribe estas cosas. Estoy hablando de 1 hora, hora y media, 2 horas de únicamente leer y orar, leer y orar. Y si haces esto, estarás muy sorprendido al comparar lo que viste la primera vez que leíste el texto y lo que ves 2 horas después. Es dramático. Dios quiere ser tu maestro. No confíes simplemente en libros y otros recursos para que hagan todo el trabajo por ti. Te haces trampa a ti mismo. Esta es una gran forma de experimentar a Dios, así que comprométete con el texto, muy importante. Lo segundo que es fundamental es comprender, entender lo que el autor ha venido hablando. Es decir, en la última lección estudiamos Romanos capítulo 4, la última parte de ese capítulo y el inicio del capítulo 5. Sería bueno saber de todo lo que habla el capítulo 4, todo el capítulo 5 y cómo ese pasaje en específico funciona en conjunto con ese contexto mayor. No solo veas estos versos, lee mucho más. Entiende cuáles son los temas principales, el mensaje central, en cada libro de la Biblia. Y luego de eso, ¿qué querrás hacer? En la medida que lees, Dios te guiará por el Espíritu Santo para que notes que hay palabras importantes en el texto. Palabras que necesitas investigar. Palabras por las que debes navegar y observar cómo son usadas en otras partes de la Escritura. Entonces, para empezar con esto, quiero que si tienes tu Biblia, vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 6. El libro de Juan, capítulo 6. Este es, teológicamente, un versículo muy importante. Hablaremos más sobre la importancia teológica de ciertos versículos y por qué debemos tener mucho cuidado con esto dentro de algunos minutos. Pero miren Juan capítulo 6, versículo 44. Dice aquí, Juan 6, 44, nadie es capaz de venir. Detengámonos un momento. Si tomamos literalmente esta palabra, ser capaz,
literalmente es ser hecho capaz. Lo que intenta enfatizar es que en tu propia fuerza nunca podrás llegar a Dios. No puedes simplemente venir a la fe. Tú dependes de la obra, el ministerio, el movimiento de Dios. Entonces leemos: nadie es capaz de venir ante mí a menos de que el Padre, quien me envió. Y tendrás que preguntarte, ¿por qué Yeshua se refiere al Padre como aquel que lo envió? ¿Por qué dice me envió allí? Para demostrar su misión. Y busca decirle al lector que a menos de que tú tengas ese mismo deseo, a menos de que entiendas el llamado de Dios a ser sumiso a Él no se moverá en tu vida. En muchos de los versículos encontramos claves, hallamos pistas, vemos ayudas que nos permiten entender lo que Dios quiere comunicar en un pasaje o en un verso determinado. Entonces nadie es capaz de venir a mí, excepto por el Padre quien me envió, y aquí encontramos una palabra muy importante. Cuando ves este verso, esta palabra tiene gran significado. Literalmente hay libros escritos sobre cómo entender las implicaciones de este verso. Dice, a menos de que Él sea atraído, a menos de que Dios lo atraiga. ¿Qué significa esto? Bueno, algunas personas interpretan esto de atraer como que Dios lo hace todo. Dios, no importando lo que tú pienses, lo que tú quieras, dónde tú te encuentres espiritualmente, lo que sepas o lo que ignores, Dios simplemente te atrae, y esa palabra también se puede traducir como te arrastra. Él simplemente te arrastra a esta persona hacia la salvación. Bien, este es uno de los versículos clave para aquellos que creen en la doctrina de la predestinación. Con frecuencia me preguntan si yo creo en la predestinación. Mas la pregunta debería ser, ¿qué quiere decir para ti la predestinación? Si buscas en la mayoría de los diarios teológicos, dirán que Dios ha preordenado a aquellos que estarán en el reino y ha preordenado a aquellos que no estarán en el reino. ¿Así es como tú lo entiendes? Bueno, así es como la mayoría de la gente lo entiende. Pero cuando analizas la palabra predestinación en la Escritura, ¿sabes lo que es realmente? Es poder ver con antelación. Eso es todo. Ver algo antes de que ocurra. Muchos individuos entienden la predestinación como que es Dios quien causa que algo ocurra. Muy peligroso. Esa palabra no significa eso. La predestinación en sí misma no tiene nada que ver con que Dios cause algo, o que este es tu destino y nada puede cambiarlo. Simplemente tiene que ver con que Dios ve algo. Ahora, si ven esta palabra fuera de la Escritura, en el idioma griego, una de las formas como es usada es como un patrón. Quiero decir, como un ejemplo. Mi madre, cuando era más joven, actualmente ya no puede, pero antes lo hacía, amaba coser. Y ella salía, y cuando quería hacer un vestido, ¿qué compraba de primero? Un patrón. Y a este patrón ella lo miraba y podía de antemano ver cómo ese vestido luciría, su estilo, la forma y todo lo demás. Pero aquí está el problema. Cuando hablamos de predestinación en la Escritura, es muy exclusiva. Encuentras que la predestinación solo es relevante para quienes están en el Mesías. Deberías anotar eso. La predestinación, bíblicamente, si miras por ejemplo en el libro de Romanos o en Efesios 1, lo que encontrarás es que la predestinación solo tiene que ver con aquellos que están en el Mesías. Si tú no estás en el Mesías, si no has recibido su gracia, si no has ejercitado esta fe en el mensaje del Evangelio, la predestinación no tiene absolutamente nada que ver contigo. Es solo para aquellos que están en el Mesías. Y Dios ha hecho algo. Él ha preordenado. Él ha visto de antemano lo que serán aquellos que están en el Mesías. Y no solo ha visto de antemano lo que serán, sino algo más.
Él provocará todo eso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Bueno, si te fijas, Él nos ha predestinado para ser a la imagen de su Hijo. No dice nada la predestinación y los reto a que busquen esto. Tomen una concordancia sobre lo que dice la Escritura. No tiene nada que ver con quién será salvo y quién no será salvo. Esa es una doctrina teológica errada de los hombres, sobre la cual muchas denominaciones se han construido, y este es uno de los versículos. A menos de que Dios lo atraiga, Él atraerá a los elegidos, Él atraerá a aquellos que ha predestinado, pero a los que no están predestinados no lo atraerá. Eso no es lo que dice la Escritura. Se los mostraré en un momento. Pero una vez más, la predestinación tiene que ver con el hecho de que aquellos que están en el Mesías, quienes quieran que sean, ellos serán ¿qué? Ellos serán como el Mesías. ¿Y cuándo ocurrirá todo esto? Bueno, es un proceso, pero en última instancia eso se hace realidad para todo creyente cuando recibimos, y hablamos al respecto el año pasado, cuando recibimos un nuevo cuerpo. Entonces podemos estar seguros, Dios ha puesto su reputación en esto, que quienes están en el Mesías serán, Él ya lo vio de antemano, vamos a ser como el Mesías, vamos a ser como Él. A eso es a lo que la predestinación se refiere. Ahora, si volvemos a este pasaje en Juan 6:44, dice, «Y nadie es capaz de venir a mí, a menos de que el Padre, quien me envió, lo atraiga». ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo es usada esta palabra en otras partes de la Escritura, especialmente en el Evangelio de Juan? Y uno de estos lugares, miren por favor ahora Juan capítulo 12, en el verso 32. La misma palabra es usada aquí. Juan 12, el mismo Evangelio, versículo 32. El Mesías está hablando de sí mismo y lo que Él va a hacer. Leemos aquí. Y si yo soy levantado, bien, este sí condicional, lo que simplemente significa es ¿cuándo? Con frecuencia, cuando traducimos esta palabra bíblica, muchas veces significa un sí condicional. Pero si es algo que ya se ha establecido, es decir, Dios ya lo ha determinado así, la palabra simplemente es cuándo. No se trata de si esto será, sino de cuándo será. Entonces el Mesías está hablando sobre su muerte, de Él siendo levantado cuando dice, si yo soy levantado del suelo, ¿de qué está hablando? De la cruz. Él dice, si eso sucede o cuando esto suceda, Él dice, a todos los llamaré a mí. Ahora, ¿a quiénes se refieren cuando Él dice a todos? Bueno, cuando vemos estos dos versículos apropiadamente, lo que la Escritura nos dice, algo que es normal, es decir, de la manera normal, hemos venido hablando, volvamos mentalmente a Juan 6:44, capítulo 6, verso 44, sobre ir al Padre. Y lo que nos está diciendo es la manera normal, la forma que Dios ha ordenado, que todas las personas que vendrán a Él lo harán porque entienden que el significado de que Él se ha levantado. Eso es lo que dice. Si tú no entiendes, si no has respondido a la cruz, entonces no puedes venir a Él. Tienes que encontrarte con la cruz. ¿Cómo atraer a la gente? Por la cruz. Eso es lo que este versículo está diciendo. No algo que Dios, en un malentendido de la soberanía de Dios, no muestra la Biblia a Dios diciendo, a ti te atraigo, pero a ti lo siento mucho. No existe evidencia de eso en el texto. Y vamos a verlo en otro verso en unos minutos, que también lo subraya. Pero avancemos a otro pasaje muy importante, también en Juan. Veamos Juan, capítulo 8. Estamos hablando de la importancia de las palabras y de cómo ellas aparecen, no solo su uso en diferentes pasajes para que podamos tener un mejor entendimiento de su significado, sino también debemos lidiar con algo que yo odiaba en la escuela, y es la gramática. Pero Dios usa la gramática para comunicar verdades bíblicas. Es parte del trabajo que debemos hacer. Entonces Juan capítulo 8,
Allí el Mesías le ha dicho varias palabras muy severas a los líderes. Y a ellos no les gustó. No les ha gustado lo que él ha revelado sobre su identidad, ni el hecho de que les dijera que con sus actitudes, con sus falsas enseñanzas, con su conducta, ellos no se estaban comportando como hijos de Abraham. A ellos les disgustó eso. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, déjenme leerles lo que dice la NBI en inglés. Lo voy a citar. Ante esto, es decir, ante estas declaraciones de Yeshua, la NBI dice, ante esto, recogieron piedras para apedrearlo, ¿correcto? Pero Jesús, o sea, Yeshua, se escondió, escapando de los terrenos del templo. Bien, vamos a desenredar esto. Ellos quieren apedrearlo. Entonces, ¿qué hace él? Se esconde. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo suena esto? Suena como que él se escapó, o sea, se escondió, y cuando nadie lo veía, él, como dice aquí en la NBI, se escapó. O sea, ¿existe otra forma de interpretar esto? No. Yo tengo un problema porque, quiero decir, este no es el Yeshua que yo veo en el resto de las Escrituras. Este se esconde y casi de una manera cobarde se escapa cuando nadie lo estaba mirando. Bueno, comparemos con la versión King James. La versión King James en inglés dice algo muy similar, pero en esta versión el texto continúa. Déjame leerlo de la manera que lo expresa la King James. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, y está bien, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? No hay problema. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero, una vez más dice, Jesús se escondió y salió del templo, pero luego dice algo que realmente no tiene sentido. ¿Cómo lo podemos entender? Yendo por en medio de ellos, y así pasó. Ahora la NBI, esta sección que dice, yendo por en medio de ellos, y así pasó, ¿está eso en la NBI? No. La NBI simplemente decidió, ¿sabes qué? Esto parece que enturbia el agua. Esto no tiene sentido. Él escapó, él huyó. ¿Cómo es eso que yendo por en medio de ellos, así pasó? Entonces, ¿qué hace la NBI? Simplemente deshagámonos de esto. Déjenme decirles, ¿no dice algo la Escritura sobre aquellos que le quitan a la palabra de Dios? La NBI no tiene problemas para hacer esto. Ellos sustraen, agregan, de acuerdo a su teología, de acuerdo a lo que ellos quieren que tú creas. Como verán, esta no es una traducción sana. No existe una traducción perfecta, y cuando yo traduzco un pasaje, puedo decirte que la mayoría de las veces puedo volver 2 semanas después, 2 meses después, 1 año después y hacer cambios. Quiero decir, no existe traducción perfecta, pero debemos enfrentar el texto. No podemos simplemente eliminar y agregar cosas. Queremos ser personas de integridad al usar la palabra de Dios. Es decir, es algo que da miedo, causa temor. Querer compartir la verdad porque la Escritura dice que aquellos que lo hacen tienen mayor juicio y responsabilidad. Y yo nunca quisiera decir, Dios, yo sé lo que dice tu palabra, pero simplemente me desharé de esto. Sacaré mi borrador y ya está. No. Ahora, ¿cuál es el problema? La flojera. En vez de atravesar y analizar todos los matices gramaticales de un texto, ¿qué hacen ellos? Ellos simplemente corren y lo ignoran. Si ellos a simple vista no consideran que algo tenga cierta importancia teológica, simplemente buscan contarte la historia y continuar. Pero déjame compartirte que si estás dispuesto a hacer lo que te dije antes, ir a Bible Hub y mirar todas esas 25 o 26 traducciones, notarás que de todas estas 25, que también incluyen el Nuevo Testamento judío, entonces de todas estas 26 traducciones que están allí, solamente 6 de ellas traducen con precisión este detalle gramatical importante que las otras 20 simplemente ignoran. Es solamente cuando tú
Solo cuando tú entiendes esta verdad gramatical que este pasaje cobra sentido. Y allí es cuando ves la obra milagrosa del Dios Todopoderoso. Allí ves su fidelidad, su liberación, su provisión para aquellos que confían en Él. Ahora, ¿por qué les digo esto? Bien, si regresan a la versión King James, lo voy a leer de nuevo. Tomaron piedras para arrojárselas a Él, pero Jesús se escondió y salió del templo, yendo por en medio de ellos, y así pasó. Lo que no tiene sentido aquí es que si Él se escondió, ¿cómo pudo atravesar en medio de ellos y pasar? Eso no es esconderse, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, vayamos al griego. Déjenme traducírselos muy literalmente. Por tanto, tomaron piedras con el fin de arrojárselas a Él, pero Yeshua, y aquí está la clave, Yeshua fue escondido. ¿Qué significa eso? No significa que Él fue y se escondió. No significa que Él fue a resguardarse. No significa hasta este punto que Él haya hecho cualquier cosa más que permanecer confiado en su Padre que lo envió. Eso se llama sumisión. Y lo que este texto dice es esto, que Él fue escondido. Ahora tenemos una mejor manera de entender esta segunda parte del pasaje. Verán, lo que sucedió allí es que estos individuos querían apedrearlo hasta morir. Pero les pregunto algo. ¿Era su tiempo para morir? No lo era, no de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Y en segundo lugar, cuando en efecto llegase el tiempo para que Yeshua muriera, ¿habría de morir apedreado? No. Proféticamente, Él tenía que ser levantado, Él tenía que estar sobre el madero, porque eso tiene importancia en la Torá. Si conoces Deuteronomio capítulo 21. Ante todas estas cosas, Yeshua dice, ¿saben qué? Ya sea que me apedreen o no, ya sea que me levanten o no, en este momento o en el futuro, todo eso depende ¿de quién? Del Padre. Él me ha llamado a estar aquí y a proclamar su verdad. Y a ellos les disgusta, ellos me quieren matar. ¿Saben qué? Si me matan, que me maten. Si es ahora o después, todo está en manos de aquel que me envió. No intenten especular y elucubrar, sino que solamente sean fieles. Esa es la belleza de este texto. El Hijo de Dios, Él no estaba enfocado en planificar nada, solo en ser fiel. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es que Dios milagrosamente escondió a Yeshua de estos individuos. Lo que yo veo aquí es como si Él se hubiese vuelto invisible. Él fue escondido de ellos. Él no fue a esconderse, simplemente fue escondido de ellos al punto en el que logró algo que ahora entendemos y que es lo importante de esa segunda parte que la NBI simplemente ignora. Al menos la King James la coloca allí. Su traducción no es coherente, pero al menos no quisieron deshacerse de un fragmento. Él se volvió invisible para ellos, Él fue escondido ante ellos por la mano de Dios el Padre, y aunque ellos tenían estas piedras, Él simplemente caminó entre ellos y se fue de allí. Ven, si no es tu tiempo, si no es la voluntad de Dios, si Dios dice no permitiré eso, no tenemos que preocuparnos ni inquietarnos, ni buscar soluciones por nuestra propia cuenta. Solo confiemos en Dios. Solo permitámosle obrar, pero aquí está el problema. La mayoría del tiempo, en vez de buscar comprender este verso y aplicarlo a nuestras vidas, queremos tomar las cosas en nuestras manos y buscar la salida que más conviene. Pero no. Confiemos en Dios. Si Él dice hazlo, hazlo y deja que los resultados queden sobre sus hombros. Esto trae una sensación de libertad. Es un acto liberador. Por eso es tan importante comprender correctamente lo que Dios nos está diciendo en este verso de la Escritura, que Él es fiel, y esto lo logramos tomando literalmente la palabra de Dios y aplicándola. Avancemos otro paso. Debemos entender las palabras dentro de su contexto. Es muy importante, entendiendo las palabras dentro de su contexto.
cómo se relacionan unas con otras. Déjenme darles un versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver la segunda mitad, las últimas palabras que componen este verso. Está hablando sobre el Hijo de Dios. Y dice, el Hijo de Dios, al final de este verso, Gálatas 2:20, el Hijo de Dios, quien me amó. ¿Y saben qué? ¿Alguien realmente puede entender el amor? Bíblicamente, ¿qué es el amor? Bueno, déjame decirte, es diferente en el Antiguo en comparación con el Nuevo. Dirás, ¿cómo puede ser posible? Porque son dos idiomas diferentes y dos culturas diferentes. Dios usó ambos para comunicar su verdad. En el Antiguo Testamento puedes usar el término amor simplemente para referirte a un fuerte deseo, una pasión. Una pasión por el bien, pero también una pasión por el mal. ¿Recuerdan a Amnón, el hijo de David? Él vio a la hermosa Tamar y dice que él la amó. ¿Pero la amaba realmente? No, él sentía una gran lujuria, un deseo muy fuerte. Pero se usa la palabra lajov, amor. Y si conoces la historia, él no demostró mucho amor con sus hechos, ¿no les parece? Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra amor simplemente significa un fuerte deseo, por el cual usualmente actuamos. Puede ser positivo o puede ser negativo. En el Nuevo Testamento, lo que llamamos amor se expresa con diferentes palabras, pero cuando se trata del amor de Dios por nosotros, usualmente encontramos una palabra junto a ella, con el fin de ayudarnos a entender este amor del Nuevo Testamento. Mira de nuevo. Y el Hijo de Dios, quien me ama, ¿qué hizo? Y se dio a sí mismo por mí. En el Nuevo Pacto, esta palabra bíblica, amor, involucra dar, involucra sacrificio. Vemos esto, quien me amó y se dio a sí mismo. Otra escritura muy conocida es Juan 3:16, todos la conocen. Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿que hizo qué? Dio. Muchas veces, si hacemos un buen estudio de esta palabra, y una de las herramientas más útiles, ya les mencioné la Biblia interlineal, pero también están las concordancias, tan importantes, para navegar por las Escrituras, haciendo seguimiento a las palabras que aparecen vez tras vez. Al hacer esto, te sorprenderás de cómo, al seguir una palabra, otra palabra simplemente sigue apareciendo junto a ella, porque nos ayuda a entenderla mucho mejor. Un ejemplo, Patty y yo hablábamos el jueves, estaban instalando la tienda del Holy Land Marketplace, y uno de los productos es llamado Edom. Y Patty me dice, esa no es una buena palabra en la Biblia. Y le dije, es cierto. Y si le haces seguimiento a la palabra Edom, era un producto del Mar Muerto, porque esa área está alrededor de Edom. No estoy diciendo que si usas la crema se te caerá la piel, pero quizás. Esa palabra Edom se refiere al pueblo que vino ¿de quién? De Esaú. Y Esaú continuamente buscaba torcer la voluntad de Dios. Y si le hace seguimiento a Edom en todo el Antiguo Testamento, encontrarás que el término Mesías también aparece en muchos de esos lugares. Y Edom está colocándose, es un pueblo, por cierto, es un pueblo con el que todas las naciones de la tierra se aliarán, excepto una nación. ¿Cuál será? Israel. Edom liderará al mundo para subir y atacar Jerusalén. Entonces, si tú usas una concordancia, te sorprenderás de cómo al hacerle seguimiento a esta palabra en la Escritura, cuánta información vas a obtener. Bueno, déjame darte otra importante. Mira si puedes el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Bien, aquí necesitamos entender qué rol tan importante juega la cultura. Uno de los propósitos de amarás a Israel, y algunos me preguntan, ¿de dónde saqué este nombre? Bueno, existen dos mandamientos muy importantes en la Biblia.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos representan realmente nuestra respuesta justa ante Dios. Esa palabra para amarás es la palabra en hebreo viahavta. Cuando estábamos creando el ministerio, todavía en Miami, me gustaba el término viahavta Yisrael. ¿Sabes? Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Qué más debes amar? A Israel. Entonces le decíamos viahavta a Israel. Pero cuando empezamos a poner las cosas en inglés, la gente no sabía cómo escribir viahavta a Israel. Así que la simplificamos y una persona me dijo, ¿sabes qué? Solo llámalo amarás a Israel. Quiero presentarles a alguien. ¿Dónde está Maribel Morgan? ¿Dónde está Maribel? Pensé que estaba aquí. Allí está. Por allá por 1992, mi esposa y yo nos mudamos a Miami Beach. Nuestra hija tenía casi 2 años de edad y recibí una llamada diciendo que había un grupo de estudiantes universitarios que estaban en Miami Beach y que vinieron a ministrar. Y lo que se suponía que hiciéramos era aconsejarles y utilizarlos o hacer algo con ellos. Entonces les di cierto material, bajamos a South Beach y les dije, simplemente salgan y repartan este material. Entonces ellos salieron y mientras hacían eso yo caminaba y mientras buscaba algo de beber pasé por una pequeña intersección y Maribel Morgan estaba allí. Y ella dice, disculpe, y si la escuchas ella tiene una voz realmente suave. Yo nunca la hubiera escuchado, pero creo que Dios quería que la oyera. Entonces ella dice, ¿puedo darle una información? Y le dije, solo si recibes la mía. Y le compartí este material. Así que hablamos por un momento y fue muy interesante porque cuando veo este auditorio, veo sentada allí, Sharon, despierta a tu esposo. Muy bien. Veo a Sheldon Glucksman. Fue realmente a través de Maribel que nuestro trabajo en South Florida empezó porque ella me presentó a tantas personas y ella y su esposo han sido de tanta bendición para mi vida. Y estoy tan feliz que en nuestra 7ª conferencia anual Maribel nos pudiera acompañar. Ella ha guiado a tantas personas, especialmente a tantos judíos, al Señor. Bueno, a través de ella conocí a otras personas que me pusieron en contacto con Sheldon Glucksman. Esta es una tarde de recuerdos. Solo imagínense que todos somos viejos amigos y estamos contándonos historias. Conocí a Sheldon y Sharon, y ellos han sido parte de nuestra obra, apoyando, ayudando, parte de esa congregación que fundamos, y siguen siendo parte de esta congregación que existe en South Florida por unos 23 años. Y Sergio, y Kelly, y su hijo, quiero decir, tanta gente del área de Miami, que han sido de tal bendición para nuestro ministerio, y todos llegaron a través de Maribel Morgan. Estoy tan agradecido con los Morgans, y finalmente, Maribel, pudiste llegar a la conferencia y estamos felices de verte. En fin, ¿dónde quedé? En la Escritura debemos prestar mucha atención a la cultura. ¿Por qué lo digo? Miren por favor Marcos capítulo 7. Si revisan cualquier comentarista cristiano, si revisan comentarios relacionados con Marcos capítulo 7, durante el tiempo de nuestro receso usen sus móviles o sus ordenadores, investiguen un poco sobre Marcos 7. Encontrarán que te dicen que esta escritura tiene como propósito establecer que podemos comer cualquier cosa. Ahora, les dejaré la conclusión a ustedes, pero déjenme decirles que esta escritura no dice eso. ¿Por qué? Revisémosla un momento. Si se fijan aquí, encontramos que los primeros versículos establecen el contexto para entender el asunto. Y el asunto no tiene nada que ver con las leyes alimenticias de la Torá. No tiene que ver con kashrut o como se le dice en español, las leyes kosher. ¿Por qué lo digo? Miren por favor el verso 1. Los fariseos y los escribas se reunieron alrededor de él, procedentes de Jerusalén, y vieron que sus discípulos comían el pan con las manos sucias. Ahora, ¿el pan es kosher? En general el pan es kosher. Ese no es el problema. El problema es que estaban comiendo pan ¿con qué? Con las manos sucias. ¿Por qué?
sin lavarlas primero. Entonces, estos líderes vinieron de Jerusalén y dijeron, espera un segundo, tus discípulos están transgrediendo. Ellos no están siguiendo las tradiciones de los ancianos. Déjame preguntarte algo. ¿Está Dios comprometido con las tradiciones del hombre o con los mandamientos de Dios? Con sus mandamientos. Esta escritura no tiene nada que ver, a primera vista, con los mandamientos de Dios. Ven, las leyes alimenticias, leemos sobre ellas en la Torá. De eso no es de lo que estamos hablando, pero muchos comentaristas bíblicos y traducciones, y lo veremos en un momento, ellas leen el texto porque desconocen estas tradiciones de los ancianos. Ellos dicen que se trata sobre las leyes alimenticias, pero no es así. La ley judía, no la ley bíblica. La ley judía dice dos cosas. Dice que debes lavar tus manos ceremonialmente antes de comer pan, debido a la impureza, especialmente si has estado junto a personas no judías. ¿Dice eso la Biblia? No. ¿Es parte de la Torá? Absolutamente no. Entonces, si bajas al verso 3, dice, y los fariseos y todos los judíos, aquí de nuevo, deben tener cuidado. ¿Qué eran los discípulos de Yeshua? ¿Gentiles? No. Todos eran judíos. Entonces, cuando leemos y dice, los fariseos y todos los judíos, no puedes traducirlo como judíos. Tradúcelo como judaístas. Todos estos individuos es la misma palabra, pero debes entender el contexto. Obviamente el contexto no es el pueblo judío en general, porque los discípulos y mucha gente en Galilea, en el Negev, a lo largo del Shefilá en Israel, todos esos lugares, ellos no cumplían con esto. Era solo la secta conocida como los judaístas, que estaba radicada principalmente en Jerusalén. Ellos tenían esta tradición oral, llamada el Mezor Haskanim, las tradiciones de los ancianos. Y ese grupo ocupaba el liderazgo. Y decían, no entendemos. Tus discípulos no siguen estas tradiciones. Pero el Mesías les dijo, sus tradiciones causan que abandonen ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Yeshua dejando de lado los mandamientos de Dios? ¿O diciéndoles, escuchen, ustedes están dejando a un lado los mandamientos de Dios? Yo no. Entonces no tiene sentido, es hermenéuticamente inválido. Es incorrecto sacar una conclusión según la cual Yeshua está desconociendo mandamientos bíblicos, mientras el contexto nos confirma que es Él quien recrimina a los fariseos por ser ellos quienes reemplazan los mandamientos bíblicos por sus tradiciones. Es muy importante el contexto. Y la gente escucha mensaje tras mensaje tras mensaje con respecto a esto, porque leen la traducción en vez de ser diligentes, leyendo el contexto y haciéndolo de una manera apropiada. ¿Qué más dice aquí? Sigue leyendo. Verso 4 habla con respecto a esta impureza que, de acuerdo a la tradición, los gentiles portaban con ellos. Entonces, si un judío iba al mercado, y no me refiero a este mercado, este se volvería impuro. Entonces, ¿qué sucede? Avancemos, por favor. Vemos más adelante en el texto un pasaje sobre lo que pasó después. Leemos que cuando algo entra a un hombre, ¿esto lo hace impuro? No. ¿Por qué? Si lees con cuidado aquí, hablamos creo que del versículo 18. Gracias. Entra a su cuerpo, pero no penetra el corazón. ¿Qué pasa con eso? Sale a la... En hebreo moderno sería la beyú, que significa la cloaca. Podríamos decir el inodoro o la letrina. Entonces, nada queda. ¿Estamos hablando sobre kosher? No, hablamos sobre las impurezas. ¿Qué tipo de impurezas? La impureza que viene ¿de qué? Del pensamiento del hombre. Que esos gentiles, esas cosas son impuras. Entonces, ¿qué dice Yeshua?
Él dice que estas cosas simplemente entran en un hombre, pero no penetran en su corazón, sino que salen hacia él, digamos, el baño. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando miramos a lo que muchas otras personas dicen con respecto a esto, volvamos a la Nueva Versión Internacional en inglés. Dice en el capítulo 7, verso 19, porque no entra al corazón, sino al estómago, y luego sale del cuerpo. Entonces, cuando la Escritura dice literalmente, y a la letrina, ellos quitan eso y salen con su propia interpretación que es totalmente inválida. Ellos añaden palabras, ellos dicen, y si tienes la NBI en inglés, lo puedes ver. Al decir esto, ¿está eso en el texto? No. Al decir esto, Jesús declaró, ¿está eso en la Escritura? No. La palabra Yeshua no aparece allí. Ellos simplemente la insertaron. Al decir esto, Jesús declaró que todos los alimentos son limpios. Y si lees los comentarios, ellos te dirán, come lo que quieras. Pero de nuevo, esta enseñanza no tiene nada que ver con lo que es kosher y lo que no es kosher. ¿Dónde estamos hoy si tenemos que cumplir eso? Esa es otra conferencia. Pero quiero que entiendan que si intentan usar este pasaje para tener esa perspectiva, todas las comidas son limpias. Aquí lo dice, sí, la NBI lo dice, pero ¿sabes quién no lo dice? El Evangelio de Marcos. Ellos simplemente agregaron eso por su propio deseo. Por eso la NBI es tan peligrosa. Si la tienes aquí de nuevo, algunos se sentirán ofendidos, pero que así sea. No la uses. Bota esa NBI. Busca una Biblia literal. No existe una traducción perfecta, pero busca una Biblia literal, no una interpretación, sino una traducción literal. Ahora, miremos otras cosas. Les dije antes que estaríamos estudiando otro pasaje que es muy importante. Vayan, por favor, al libro de Hechos. Libro de Hechos, un momento. Capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, versículo 48. Y de nuevo, el orden de las palabras es importante. No debemos cambiar las cosas de orden. Debemos aceptar la Escritura de la manera como Dios nos la dio. Porque cuando juegas con el orden de las palabras, puedes cambiar la revelación de la palabra de Dios. Te daré un ejemplo. Hechos capítulo 13, verso 48. Y cuando los gentiles escucharon esto, ellos se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. ¿De quiénes hablamos? Todos los que fueron ordenados, y esa es una fuerte palabra, ordenar, preordenar. Y todos los que fueron ordenados para la vida, creyeron. Bien, si tú solo tomas este texto en su valor nominal, lo que harás es llegar a la conclusión equivocada. Esta es la King James, una traducción bastante buena, pero de nuevo, consideraciones teológicas impactaron cómo ellos manejan la Escritura, porque cambiaron el orden. Escuchen esto de nuevo. Cuando los gentiles oyeron esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. ¿De qué están hablando? De que ellos podían ser salvos, de que el Evangelio es relevante para ellos, que ellos pueden responder. Pero dice, ¿quién respondió? Y todos los que fueron ordenados para la vida, ¿qué hicieron? Creyeron. Y aquí está el problema. Si tú tomas la Escritura por su valor nominal, solo aquellos que fueron ordenados para vida pudieron ¿qué? Creer. Según esta interpretación, esa es la única conclusión que podrías obtener. Te sorprendería saber que la palabra creer viene antes de ser ordenados para la vida. Ellos cambiaron el orden. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes, porque podría ser aquellos que creen fueron ¿qué? Ordenados a vida eterna. Ellos no querían eso. Eso no encaja con su entendimiento sobre la predestinación. Entonces tuvieron que cambiar el orden. De nuevo, es peligroso cuando usamos la Escritura
y alteramos la Escritura para que diga lo que nosotros queremos en vez de responder lo que Dios quiere. Es más fácil de hacer, es natural, pero no es de Dios. Cuando buscas la verdad, no querrás hacer esto. Y ciertamente no querrás compartir eso porque cuando tú alteras la Escritura para que diga y respalde la idea que tú quieres, ¿sabes lo que estás diciendo? Dios, júzgame. Dios, trae tu condenación sobre mí. ¿Y por qué querríamos eso? Preocúpate por la verdad. Ahora, lo interesante aquí es la frase que es traducida como ordenados para vida. Eso está en pasivo. ¿Por qué es importante? He escuchado en seminarios, he ido a seminarios para debatir cosas, y con frecuencia esta escritura es traída a discusión. Nunca escuché a nadie a quien le gusta esta traducción, que tiene esta teología, señalar jamás que esta frase, fueron ordenados para vida, está en pasivo. ¿Por qué será? Bueno, aquí está el problema. Cuando lo lees, como está escrito en la versión King James, lo hace sonar como si creer es lo que estuviera. Con el fin de creer, ¿qué debe pasar? Debes haber sido ordenado a vida eterna. Pero es exactamente lo opuesto. Algo causa que tú seas ordenado a la vida eterna. ¿Y de qué se trata? De creer. Pero inclusive esta frase, ordenado, como dije antes, es una palabra fuerte. ¿Estarías interesado en saber si vas, por ejemplo, al libro de Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 15? Esa misma palabra aparece, pero de manera muy diferente. Primera a los Corintios 16, 15. Y los exhorto, hermanos, que ustedes conocen, es decir, que ustedes han conocido a la casa de Estéfanas, quien es el primer fruto de Acacia, o sea, él fue parte de los primeros creyentes. Entonces, ustedes ya conocieron su casa. ¿Qué sucede allí? Probablemente sea una congregación en casa. Ustedes conocieron a este hombre, van a su casa porque es donde empezó el origen de los creyentes en Acacia. Y luego dice, y por el servicio, su servicio a los santos. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, esta es la misma palabra y habla sobre aquellos que están comprometidos con ese servicio por otros. Quien tiene una carga por servir a otros, un compromiso. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque si regresas al mismo verso que veíamos antes, Hechos capítulo 13, verso 48, traduzcámoslo. ¿Cómo aparece esta palabra en otros lugares? Démosle la misma interpretación y hablemos sobre sus implicaciones. Hechos 13, verso 48. Y los gentiles escuchando se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban comprometidos. Es esa misma palabra, estaban ordenados, determinados, dedicados a la vida eterna. Ahora, si me preguntaras, ¿cómo interpretas esto? ¿Qué nos dice esta palabra? Bueno, recuerden, si yo digo vida eterna, si todos ustedes fueran rabinos ortodoxos, y les dijera a ustedes siendo rabinos, vida eterna, ¿en qué es lo primero que pensarían? Todos los rabinos ortodoxos dirían, el reino. Existe una relación estrecha entre el reino y la vida eterna. Ahora, la vida eterna no es solo vida sin final, sino eterna es un adjetivo que describe el reino. Es una cualidad. Entonces, si vemos esto una vez más, aquellos que creyeron, ¿quiénes son los que creyeron? Todos los que estaban comprometidos con la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? El reino. Esto es lo que la Escritura busca decirnos. Si tú estás interesado en el reino, si estás comprometido con la verdad del reino,
los principios del reino, el carácter del reino, ¿sabes qué pasará? Dios se moverá para traerte a la fe. Es ese deseo, ese compromiso con el reino, el que mueve a Dios con el fin de atraer a las personas hacia Él. Eso produce fe en la vida de la gente. Bueno, se me termina el tiempo. Voy a compartir con ustedes solo un par de cosas más y luego tomaremos un descanso y tendremos una sorpresa. ¿Les gustan las sorpresas? Tendremos una sorpresa. Bien, existen modismos en la Escritura y si no entendemos estos modismos que provienen de la cultura, nos vamos a enredar. Déjenme darles un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Busquen, por favor, el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Una gran escritura, Ruth 2:2. Por segunda vez voy a acelerar, porque el Señor te pagará por tu accionar, es decir, por tu justo accionar, y tú tendrás una recompensa completa del Señor, del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque tú te has refugiado bajo sus alas. Entonces, si eres sabio, ¿qué harás? Vas a decir, ¿dónde están las alas de Dios? Es decir, quiero ver sus alas para poder refugiarme. Bueno, buena suerte con eso. Porque esto es un modismo. Cuando hablamos sobre alas, bueno, esta misma palabra, kanaf, puede significar una esquina. Muchos de ustedes estarán familiarizados con el tzitzit, esa prenda de vestir que tiene 4 esquinas. ¿Y qué encontramos al final de cada esquina? Tzitzit. ¿Qué se supone que debes recordar cuando veas esos flecos? ¿Qué te deben recordar? Los mandamientos. Entonces es un modismo. Cuando Dios habla sobre refugiarte debajo de sus alas, lo que quiere decir es esto. En la medida en la que aplicas los mandamientos a tu vida, eso producirá seguridad, producirá la defensa de Dios en tu vida. Es una de las bendiciones de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Déjame darte otro ejemplo. Levítico capítulo 26, verso 12. Hablaremos sobre la redención y terminaremos con esto. Bien, ¿cuál es uno de los lugares más comunes en los que el término o el concepto de redención nos es explicado? Bueno, aquí de nuevo. Si todos fueran rabinos ortodoxos, ustedes dirían el éxodo de Egipto. El éxodo de Egipto es un paradigma, es un patrón para entender la redención de Dios. ¿Cuándo sucedió? En la Pascua. ¿Cuándo entregó su vida el Mesías? En la Pascua. Entonces el éxodo de Egipto siempre está asociado con la redención. Pero hay un verso en la Escritura que aparece una y otra vez en muchos lugares distintos. Nos habla de esto. Dios dice, caminaré en medio de ustedes. ¿Saben qué? Ese es el máximo deseo que tiene Dios. ¿Sabían eso? El máximo deseo de Dios es ser parte de tu vida. Él quiere caminar contigo. O sea, Él quiere tener compañerismo. Él quiere dar un paseo contigo. Ahora la pregunta, si eres sabio, es, ¿cómo podría suceder esto? Bueno, aquí lo dice. Caminaré en medio de ustedes. Y aquí está esta frase. De nuevo. Tú puedes ir y poner esto en un motor de búsqueda y verás todos los lugares, te vas a sorprender, todos los lugares donde está esta frase en la Biblia. Dios dice, y yo seré para ustedes Señor, y ustedes serán para mí, ¿qué? Pueblo. Una y otra vez tenemos esta expresión. Ahora, ¿cómo la debemos entender? Yo quiero ser el pueblo de Dios y yo quiero que Él sea mi Dios. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Simplemente lo deseo, creo y sucede? No, es el resultado de la redención. ¿Cómo puedo estar tan confiado y decir que esto es una realidad que viene por la redención? Gracias al contexto. Si vas a Levítico capítulo 26, verso 12, ¿qué dice?
y yo, el Señor Dios, los he sacado de Egipto. Entonces, justo después de decir, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿de qué habla? Del éxodo de Egipto. ¿Por qué? El resultado de la redención es intimidad con Dios. Entonces, permítame iniciar el cierre diciendo esto. Lo que queremos hacer como organización no es solamente hacer presentaciones bíblicas, compartir enseñanzas, sino incluso más importante que eso, estamos comprometidos. La forma como yo comparto cuando estudio la palabra de Dios busca enseñar a las personas, darles un ejemplo para seguir sobre cómo interpretar las Escrituras por ti mismo. Entonces, lo que hacemos es tratar de revelar estos principios, estos pasos, y hablando sobre personas que he conocido, conocí a Rick Joyner hace unos 3 años. Estuvimos en una conferencia también en Orlando. No era nuestra conferencia, sino otra conferencia. Creo que la nuestra es mejor, pero está bien. Y por casualidad, ¿verdad? Por mera casualidad, el lugar estaba lleno y solo había un asiento disponible y era junto a Rick. Me senté, nunca lo había visto o conocido, no sabía nada sobre él. Y algunas cosas pasaron. Él se inclinaba y me preguntaba, ¿no escuché bien qué dijo? Entonces hablamos un poco. Al terminar el mensaje, le dije hasta luego y lo demás, pero luego en la tarde teníamos sesiones durante el descanso y yo dictaba una de esas sesiones. Rick, por casualidad, no era donde se suponía que debía estar. Con frecuencia está donde no debería, pero él entró a mi presentación y lo que yo compartía. ¿Recuerdan lo que les decía sobre realmente darle importancia a escoger el pasaje correcto? Porque Rick había estado orando. Rick había estado buscando la respuesta a una pregunta. Y yo no estaba seguro sobre qué compartir. Elegí este tema de la nada, pensaba yo. Pero le habló a Rick. Y al final de la presentación se levantó, no recuerdo si le pedí a la gente ponerse en pie, pero él se puso de pie. Y dio un testimonio. Y debido a eso, nos volvimos amigos muy cercanos con él y su esposa y su hija. Quien no trabaja para nosotros consiguió un mejor trabajo, así que nos dejará, pero esa es otra historia. Y Rick, él es un apasionado sobre el estudio de la Biblia. Él es un experto en... Cuesta decir esa palabra. Gracias. Si no lo escucharon, lo siento mucho. Y él decidió invertir tiempo y dinero con el fin de ensamblar un programa con el fin de ayudar a la gente a estudiar la palabra de Dios. Study God's Word.
chung một nhà, điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Nằm ngoan nghe anh vỗ về, vừa tuyệt vời không chỗ chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây trôi. Tay đang trong tay, nhìn mắt em là anh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi.